es una zoonosis, Yersinia pestis está involucrado, Coccobacilo gram negativo, ahí está. Pero cuando usamos Yemsa, ya nosotros lo vemos así, la coloración bipolar. Fíjense cómo a los polos se va la coloración. Esto es inequívoco de Yersinia pestis. Aquí está el responsable, la pulga, ¿ya? La pulga de la rata. Hay un fenómeno que se llama fenómeno de bloqueo. Cuando estos ectoparásitos salen de su hábitat natural, que viene a ser el cuerpo, digamos, de los roedores, y pasan a atacar o alimentarse en humanos, por ejemplo, no están en su hábitat. Y ese cambio de hábitat produce un fenómeno llamado fenómeno de bloqueo. Este fenómeno de bloqueo facilita la transmisión de la enfermedad. ¿Por qué? Como su nombre lo indica, no es otra cosa que están, digamos, disminuyen su capacidad de excretar la sangre que consumen, por lo tanto lo acumulan, ¿ya? Hasta que por presión sale una gran cantidad de sangre, ¿ya? Y en ese momento, durante el rascado, uno puede autoinocularse también, ¿ya? Entonces ese fenómeno de bloqueo hace que la carga bacteriana de este tipo de ectoparásitos sea alta también, ¿ya? Sea alta. Entonces, bueno, este Xenopsila chiopsis es el nombre, ¿no? No creo que sea importante estar recordando eso. Sí hay que acordarse del fenómeno de bloqueo, ¿ya? Que eso ayuda a que se pueda transmitir de forma más fácil. Lo que les decía relacionado a cambios de temperatura, ¿ya? Baja la temperatura del cuerpo del roedor por X motivos y tienden a buscar otros animales de sangre caliente. Ahora, como se transmite también por vía aérea, una de sus formas ha sido implicado como material de bioterrorismo, y eso sería una situación muy grave, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Acuérdense ese fenómeno de bloqueo. Forma inguinal, lo que más van a ver, perdón, bubón, ¿ya? La forma que afecta a ganglios linfáticos, la forma bubónica, ¿no? Sin embargo, también existe la forma neumónica. ¿Y saben qué es lo peor? Que uno puede adquirir la forma bubónica y de ahí uno mismo hacer la forma neumónica, y sin darse cuenta puede obviamente ser un foco infeccioso. Es altamente contagiosa y altamente letal también para el que lo adquiere la forma neumónica, ¿ya? Por una sencilla razón, el tratamiento es en base a aminoglucósidos, estreptomicina, ¿ya? Y como saben, los aminoglucósidos no llegan bien a tejido pulmonar. Por eso es que, a pesar que lo trates, no vas a obtener mucha cosa. Y por eso es la forma más letal. Por eso está recomendado, ya, incluso hay una norma técnica nacional para el manejo de peste. Cuando tienen la forma neumónica, hay que agregar levofloxacino a la estreptomicina. O sea, se trata con ambas. Si fuera la forma septicémica nada más, no hay problema. Ahí suficiente con la estreptomicina, ¿ya? Acá quiero que recuerden la forma del diagnóstico, ¿ya? Esto también es pregunta. Normalmente, si ustedes se olvidan un ratito de lo que es la peste y se acuerdan, por ejemplo, del VIH, el screening se hace ¿con qué? Con ELISA, ¿sí? Y se confirma con un Western blot, o habíamos comentado en nuestro medio, lo que más se usa, inmunofluorescencia, como prueba confirmatoria. Ya, en el caso de la peste, los exámenes se usan en sentido inverso. La inmunofluorescencia más bien viene a darnos diagnóstico presuntivo y se confirma con ELISA, no se olviden, ¿ya? Para el caso de la peste. La prueba confirmatoria es ELISA. Ya, esos dos datos hay que recordar. Sin tratamiento, obviamente, hasta la forma bubónica va a ser grave y hasta 50% de letalidad, como dice aquí. El medicamento de elección son los aminoglucósidos, dentro de ellos la estreptomicina es lo que más se debe de usar. Hay alternativas, ¿ya? Alternativas, lastimosamente, son antibióticos bacteriostáticos, tanto tetraciclinas como cloranfenicol. Lo que no se debe de usar nunca son los betalactámicos. Por ejemplo, penicilina, cefalosporinas, ¿ya? No interesa la generación, no se deben usar, no sirven, ¿ya? No les van a ayudar. Macrólidos tampoco. De elección siempre aminoglucósidos. Puede ser estreptomicina o gentamicina, ¿ya? Y si es la forma pulmonar, como les comentaba, hay que agregar levofloxacino para la forma pulmonar,
neumónica. ¿Cómo respondemos a esta pregunta sencilla? A ver, son formas de presentación clínica de la peste, excepto septicémica, sí, bubónica también, incluso la forma más común, neumónica, por supuesto que sí. Puede haber una forma meningia o neurológica también, lo que no hay es la forma hemorrágica. No es una forma de presentación. ¿Ah? Pregunta directa. Siguiente. Se ha descrito como la forma más contagiosa de peste y está asociada a la presentación en forma de epidemias. Esto, sin haber leído peste, ¿lo podrían responder o no? ¿O no se podría? Si yo les pondría aquí, se ha descrito como la forma más contagiosa de ébola y está asociada a presentación de forma de epidemias, ¿cuál de estas vías creen que es más fácil de contagiar? Lógicamente, respiratorio. ¿Ya? O sea, esto no es necesario ustedes que lo... Esto es aplicable a todo tipo de, ¿no? A todo tipo de patología infecciosa. ¿Ya? La forma neumónica, porque por vía aérea se transmite. Acuérdense que uno puede adquirir la forma bubónica y uno mismo desarrollar la forma neumónica. ¿Ya? O sea, no es que necesariamente de entrada tiene que ser así. ¿Cuál de los siguientes representa un método de diagnóstico confirmatorio de peste? Justo les acabo de comentar. ¿Cuál? Así es. Cuidado con equivocarse y decir inmunofluorescencia. No, es ELISA, ¿ya? La prueba confirmatoria. Durante un brote de peste bubónica, un estudiante de medicina que participaba activamente en el manejo de los pacientes hospitalizados presenta disnea moderada, tos hemoftoica e hipotensión con un mal estado general. ¿Cuál de los siguientes antibióticos usted no recomendaría usar como tratamiento empírico? ¿Por qué tratamiento empírico? Porque si está en contacto con los pacientes con peste, yo sobreentiendo que la primera posibilidad sea peste de forma neumónica. ¿No es cierto? No tengo que esperar ninguna confirmación. Ya, lo ideal es estretomicina, habíamos dicho, pero agregando levofloxacino de preferencia, ¿no? El cloranfenicol, las tetraciclinas eran alternativas, se podrían asociar incluso, pero lo que no debían usar nunca, porque no servía de nada, era beta-lactámicos. En este caso, ceftriaxona no sirve para nada. ¿Ya? La alternativa es esa, no dar ese tipo de antibióticos. Tétanos, otra patología que hay que recordar. Bien, ¿qué es el tétanos? ¿Gran positivo o gran negativo? El Clostridium tetani. ¿Qué dicen? Gran positivo. ¿Cuáles son los gran positivos? Pues? Los cocos, o sea, estreptococo, enterococo, estafilococo, los Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, lo que quieran que sea Clostridium, y Listeria. Nada más, todos los demás son gran negativos. ¿Ya? Entonces, acuérdense, entonces Clostridium tetani tiene que ser gran positivo. ¿Ya? Esta bacteria gran positiva, ¿ya? Produce dos toxinas. Una de ellas se llama tetanoespasmina y la otra se llama tetanolicina. ¿Estamos de acuerdo? La tetanolicina no tiene mayor trascendencia. La tetanoespasmina sí. ¿Ya? La tetanoespasmina sí. Esa tetanoespasmina es la que nos debe de preocupar. Afecta fibras nerviosas motoras periféricas. ¿Ya? ¿Qué significa? Si es nervios periféricos, la alteración es básicamente muscular a nivel de músculo esquelético. No tiene que ver con trastorno del sensorio, Glasgow deprimido. O sea, el tétanos no afecta, ¿ya?, el sensorio. La persona está con Glasgow 15 todo el rato. La persona está consciente de que tiene tétanos, está escuchando todo. Y si se va a morir, está consciente que se está muriendo. O sea, es un problema. ¿Ya? No hay alteración del sensorio en el tétanos. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Miren, vamos a explicar mejor esto primero. ¿Qué cosa es el GABA? Es un neurotransmisor. ¿Sí? ¿De qué tipo? ¿Excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. Es el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿Ya? ¿Y para qué existe entonces? Si no existiera el GABA, habría una hiperexcitabilidad de los músculos. Se estarían contrayendo a cada rato y de forma permanente. ¿Ya? Entonces, justamente esta tetanoespasmina lo que hace es inhibir, bloquear el GABA.
Y al bloquear el GABA, obviamente lo que induce es estados de hipercontracción a nivel de músculo esquelético. Contracciones tan, pero tan severas que puede llegar a fracturar vértebras, fracturar costillas de forma espontánea. ¿Ya? Eso es más o menos el tétanos. ¿Ya? Eso es el tétanos. Entonces, volvemos a decir, lo que se produce al final es un bloqueo del GABA. O sea, bloquean al inhibidor. Por lo tanto, como no hay quien inhiba, hay una hiperexcitabilidad de las motoneuronas. Y eso se traduce en contracciones sostenidas, severas, permanentes y a repetición. Y eso puede ocasionar hasta fracturas, como les digo. Generalmente las fracturas son a nivel de vértebras, a nivel de huesos largos, delgados, clavícula, por ejemplo, costillas, se puede fracturar. Y más aún si es un tétanos neonatal. Es triste, pero eso sucede. ¿Ya? Eso sucede. Esto que está en el círculo es lo que, bueno, ni siquiera es un círculo, ¿no? Bueno, parece un círculo. Bueno, eso que está ahí adentro, eso es lo que más nos va a importar. Por eso está así. Tiene que haber una puerta de entrada, normalmente, para sospecha de tétanos. Puerta de entrada significa que tengamos una herida, a veces punzante, ¿ya? Heridas abiertas por donde puede ingresar, ¿ya? Las esporas del tétanos. Estas heridas en piel, que viene a ser la puerta de entrada, ¿ya? Por donde ingresan las esporas, ¿ya? Es, digamos, el mecanismo patogénico inicial. ¿Qué va a suceder? Que va a ingresar y va a formar, como habíamos comentado, dos tipos de toxina. La tetanolicina, que no nos importa mucho para el caso del cuadro clínico del tétanos, la tetanoespasmina sí, ¿ya? La tetanoespasmina sí. Esta tetanoespasmina, ¿qué cosa hacía? ¿Cuál era su función? Así es. Bloquea, inhibe el GABA. Y el GABA, como su función es inhibir, literalmente no hay quien inhiba, ¿ya? Porque el encargado de inhibir está inhibido, si es que vale la redundancia, ¿ya? Inhibición del GABA, y eso se va a traducir como desinhibición de motoneuronas, contracciones permanentes, contracciones severas que van a producir alteración, lesiones importantes a nivel óseo, ¿ya? Dolor. Y está tan bloqueado este GABA que, por ejemplo, tú entras al salón o al cuarto donde está el paciente con tétanos, no sé si han visto tétanos alguna vez, haces un poquito de sonido y el paciente se contrae. Prendes la luz, el estímulo lumínico hace que se contraiga nuevamente. Con dolor, el paciente está gritando de dolor. ¿Ya? Entonces, el manejo está ahí, aislar de estímulos lumínicos, aislar de estímulos sonoros, dar pseudoanalgesia al paciente para que esté prácticamente desenchufado del medio, ¿ya? Hay que colocar ventilación mecánica, ¿no? Son varias cosas que se tiene que hacer, ¿ya? Y obviamente dar tratamiento específico también. El principal problema de diagnóstico del tétanos es que nos negamos a decir esto es tétanos por desconocimiento o incluso por miedo a la patología, porque no existe una prueba laboratorial que te diga esto es tétanos. El diagnóstico es clínico, ¿ya? El diagnóstico es clínico. Así como en el loxocelismo no existe ningún examen para decir, esto es loxocelismo. El diagnóstico es clínico, igualito aquí, ¿ya? El diagnóstico es 100% clínico. Ustedes dicen, esto es tétanos y empiezan a tratarlo como tétanos. Y es más, cuando ustedes dicen esto es tétanos, hay un buen porcentaje de colegas que les van a decir, estás loco, ¿cómo va a ser tétanos? O sea, tú tienes que decidirte si lo vas a tratar o no. Y cuanto más precoz sea el tratamiento, más posibilidades de que el paciente salga bien. Ahora, si vas a esperar que sea un cuadro florido, un paciente ya con opistótonos, con todo lo demás, obviamente todos te van a dar la razón, pero lo que vas a ofertarle es poco. ¿Ya? El diagnóstico es clínico, ¿ya? Es importante, hay que recordar. ¿Cuántas formas clínicas de tétanos hay? 4. ¿Ya? Estas 4 formas, la más común es la generalizada, la que todo el mundo fácilmente lo puede reconocer, y la más conocida. La otra más o menos conocida también es el tétanos neonatal, ¿ya? Pero hay 2 más. Una es la localizada, que solamente afecta la zona de la herida, las contracciones musculares se presentan en esa zona nada más, es la menos severa obviamente, pero también es la más rara, casi no se presenta. O perdón, la más rara es la ocular,
¿ya? Que afecta únicamente pares craneales. Son 4 formas. ¿Ya? Aquí está la localizada, que se va a dar solamente en la puerta de entrada, donde está la lesión, ¿ya? Contracciones en esa zona y nada más. O sea, no implica riesgo de muerte para el paciente, ni siquiera una complicación severa. La cefálica, que afecta pares craneales, nada más, ¿ya? Y por lo tanto, también a veces no se piensa que es tétanos. Se piensa en una patología neurológica de otro tipo, ¿ya? Esa es la que más se conoce, la forma generalizada, y también es la más común, ¿ya? Tiene un patrón descendente, se dice, porque el orden más o menos de afectación es, primero afecta los músculos maceteros, ¿ya? O en general los músculos de la masticación. Por lo tanto, una de las cosas iniciales es que el paciente no puede aperturar bien la cavidad oral. De repente venga incluso por eso, me duele cuando quiero abrir la boca, ¿ya? Y posteriormente ya no puede abrir. No es que ya le duele, sino ya no puede abrir. Y se sigue contrayendo al extremo de que empieza a mostrar las piezas dentarias. A un momento pareciera que se está riendo. Ya eso se le llama la risa sardónica, típica del tétanos. ¿Ya? Tan contraído está que está permanentemente como si estuviera riendo. Antes de que haya esa contracción tan seria, hay que intubar al paciente, porque después es bien complicado. Ya no hay forma de aperturar la boca. Ya también hay odinofagia, disfagia, y así va incrementando las contracciones hasta que hace opistótonos. Opistótonos, como saben, es el paciente que literalmente se va a apoyar solamente en la región occipital y el talón de los pies, y todo lo demás va a ser un arco, ¿no? La forma neonatal es la otra forma, que es una pena que todavía exista y lastimosamente se adquiere a través del cordón umbilical. Entonces, por ejemplo, parteras tradicionales que no tengan cuidado de hacer un adecuado, adecuado corte del cordón umbilical pueden contaminar. O incluso personas, hasta con estudios superiores, que se creen eso de colocar ombligueras, las famosas ombligueras a los niños, también puede ocasionar tétanos neonatal. Entonces, hay una forma de evitar todo eso. Es bien difícil que nosotros cambiemos la forma de vivir de la gente, pero sí podríamos vacunar a todas las mujeres en edad fértil. Mujer que tenga por lo menos 2 vacunas, 2 dosis de vacuna contra el tétanos al momento del embarazo, no va a haber riesgo de tétanos neonatal, porque le va a transmitir anticuerpos también al recién nacido. Y si tiene las 5 dosis, está protegida de por vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que deberíamos de buscar, ¿ya? Porque la otra es cambiar las costumbres a la gente y es un poco complicado, ¿ya? Entonces, la forma menos severa, ¿cuál será? Lógicamente, la localizada, es menos severa. Si solamente ahí no va a pasar nada. Y la forma más severa, por parte contraria, vendría a ser la forma neonatal. Casi 100% seguro que se va a morir. Se va a morir, definitivamente, ¿ya? Y sufriendo. La forma más rara, habíamos dicho, es la cefálica, solamente afecta pares craneales, y la más común, obviamente, la generalizada, la que más conocemos. ¿Qué cosa se tiene que hacer? Como hay una puerta de entrada donde están las esporas, hay que debridar la herida, ¿ya? Hay que debridar. Hay que retirar todo el material donde podría haber todavía esporas para evitar problemas. Se coloca inmunoglobulina antitetánica. Esto viene con el nombre de Tetumán, ¿ya? Los que han hecho internado en salud o trabajan en salud, esto lo usan a cada rato. Toda herida es Tetumán y Anatoxal, que es la vacuna, ¿no? La vacuna se llama Anatoxal, ¿ya? Entonces se coloca tanto el Anatoxal como el Tetumán, si quieren inmunoglobulina y vacuna. ¿Qué tipo de inmunización sería? Inmunización, cuando es la inmunoglobulina, inmunización pasiva, artificial, ¿no es cierto? Le estamos dando el anticuerpo ya formado. ¿Se debe usar antibióticos? Sí, porque es una bacteria, ¿sí? Tradicionalmente, y ustedes van a encontrar incluso en las preguntas, penicilina G sódica. No se debe de usar penicilina G sódica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la penicilina G sódica inhibe el GABA. ¿Qué creen que va a pasar? Le estamos ayudando una manito al tétanos, porque inhibe el GABA. ¿Ya? El antibiótico de elección es metronidazol, que no se da 500 cada 8, sino 500 cada 6 durante 14 días. Ese es el manejo adecuado. Metronidazol. Pero para situaciones del examen, de seguro que si les preguntan por antibióticos, les van a preguntar penicilina G sódica. ¿Ya? Por si acaso les digo. Ustedes no pueden pelearse ese momento, ni modo, tienen que intuir lo que les han querido preguntar y tienen que marcar, no pueden desperdiciar la pregunta.
¿Ya? Ahora, pero si hubiese metronidazol y hubiese penicilina G sódica entre las alternativas, ahí sí, yo sobreentiendo que el que planteó ya está más enterado y seguramente es metronidazol. No es tan nuevo ese concepto, ¿eh? Ya tiene años, casi 10 años. ¿Ya? Inhibe el GABA. Y si tú sabes que la penicilina inhibe el GABA, ¿cómo le vas a dar si sabes que la fisiopatogenia del tétanos es justamente eso? Estaríamos dándole una mano al tétanos. Ventilador mecánico, o sea, en unidades de cuidados intensivos es el manejo. Ventilador mecánico. La mayoría de las veces uno tiene una idea de que ventilador mecánico es colocar tubo endotraqueal y conectarlo al ventilador. En este caso, el tubo endotraqueal no debe de estar. ¿Por qué? Porque su presencia estimula más contracciones. Entonces, de entrada, lo que se tiene que hacer es traqueostomía. Normalmente la traqueostomía, en los casos de ventilación mecánica, lo reservamos para el 10.º día. Ya tiene varios días en ventilación mecánica, corresponde a hacer traqueostomía. Aquí no, aquí es de entrada. Porque si tú lo dejas con el tubo endotraqueal, ese tubo sirve de estímulo y para que provoque más contracciones. Entonces, traqueostomía precoz, pseudoanalgesia. ¿Ya? Hay que, hay que hacer que el paciente prácticamente esté planchado, lo que literalmente decimos, ¿no? Que no tenga contacto, que no reaccione a los estímulos, porque eso le produce más contracciones y también lesiones. Aislamiento sonoro y lumínico en lo posible, ¿ya? Porque tanto la luz como los sonidos actúan como estimulantes. ¿Y en qué momento se usa el sulfato de magnesio? Cuando hay disautonomías. Las disautonomías no son otra cosa. Ustedes saben, el sistema nervioso autónomo controla la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, ¿no? No son actos voluntarios. Por eso es el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cambia bruscamente de temperatura, o sea, hace fiebre, luego hipotermia, o en todo caso hace taquicardia, luego bradicardia, está este, cuadros de diarrea, por ejemplo, o sea, se nota que el sistema autónomo no está funcionando bien, esto se llama disautonomías. En ese momento hay que agregar sulfato de magnesio, ¿ya? ¿Cómo y la dosis y etcétera? Eso ya no tiene mucho sentido, eso no les van a preguntar, pero sí de repente les preguntan en qué caso se usa sulfato de magnesio. En las disautonomías nada más, ¿ya? Ese es más o menos el manejo. Hay que esperar, ¿ya? Hay que esperar que el paciente empiece a recuperarse. Es una zoonosis también porque afecta a animales. Fíjense cómo pobres animalitos que adquieren tétanos, contracciones permanentes de músculos que les causan dolor, no les permiten ni respirar siquiera, les fracturan también vértebras, ¿no? O estructuras óseas. Este es el opistótonos, ¿no? Se apoya en el talón y en la parte del occipital por la contracción excesiva de los músculos. Fíjense cómo antiguamente ya se conocía el tétano, seguramente habían casos así, ¿ya? Ahí está la risa sardónica, parece que se estuviera riendo, no se está riendo, está tan contraído los músculos de la masticación que da esa impresión, ¿no? Pero esto obviamente es la forma ya más fácil de diagnosticar. Yo veo esto y cualquiera va a decir esto es tétanos. La idea es diagnosticarlo antes. ¿Y qué debe de hacerle sospechar? Paciente basta que venga con odinofagia y tenga una herida como puerta de entrada. Yo tengo que suponer que eso puede ser tétanos, ¿ya? Y si peor todavía les dice tengo dificultad para aperturar, ni hablar. En ese momento el anatoxal, el tetumán, incluso el metronidazol por vía oral puede funcionar y van a evitar estar poniéndolo en ventilador mecánico. Pero si lo dejan hasta este extremo, este paciente probablemente no va a tener éxito. Esto es lo que más pena da, ¿ya? No sé si en vuestro caso sientan lo mismo, pero a mí me da mucha pena cuando veo esto. O sea, no puede ser que un recién nacido tenga esto. O sea, para nosotros sí hay negligencia, hay cárcel, pero ¿y a los papás que ocasionan esto? Eso también es un delito, ¿ya? Pero ¿cómo puede evitarse esto, doctores? Que sea una manera de estimular. Bueno, ustedes ya no, porque ustedes van a hacer la residencia, pero hay colegas que todavía que van a continuar probablemente en la atención primaria. Hay que vacunar a las mujeres en edad fértil. Si están vacunadas, no va a pasar nada, ¿ya? No va a pasar nada. Este es un tétanos neonatal, ¿ya? Acuérdense, las lesiones en este tipo de estructuras, generalmente metálicas, a veces alambres contaminados, ¿ya? Hay una puerta de entrada, es lo que tienen que buscar siempre. El mínimo periodo de incubación es 2 días, a veces demora más, pero mínimamente 2 días, no es menos, ¿ya? No es menos. Porque también hay personas que se enteran un poquito por internet y vienen psicoseados a la emergencia, ¿no? Hoy día en la mañana me he pinchado con un clavo y mira, ya no puedo abrir mi boca. Esa persona seguro ha leído pues el tétanos y se está psicoseando. No puede haber en horas
la evolución, mínimo 2 días, ¿ya? Miren cómo a veces puede estar tan contraídos los músculos de este neonato que, miren, puede sostenérsele de un extremo, ¿no? No debería pasar eso. Ya, y justamente en base a eso, a ver, respondamos esta pregunta, ya vamos a acabar. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados tiene mayor sensibilidad para detectar casos probables de tétanos neonatal? ¿Qué significa sensibilidad? A tiempo, ¿no es cierto? Porque si no ya no sería una prueba sensible. A ver, vamos a ver. Un neonato que convulsiona en el primer día de vida, ¿qué opinan? En el primer día de vida no hay ese periodo mínimo de incubación de 2 días, ¿no? El otro dice neonato con opistótonos en el 5.º día de vida. Sí, podría ser. ¿Ya? Pero ¿sería sensible esa definición? Ya cuando está con opistótonos sería muy específico más bien. Ya no es sensible. Pero digamos que quede como una posibilidad. La siguiente dice neonato con dificultad para el llanto y la succión desde el 3.er día de vida con antecedentes de llanto y succión normales en las primeras 48 horas. Eso está mucho mejor. O sea, cuando ustedes tengan un neonato, ¿ya? Que viene porque no puede succionar, habiendo estado bien días anteriores, por lo menos 2 días desde que ha nacido. Para ustedes, eso es tétanos neonatal hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué no puede llorar? Porque está teniendo dificultad para aperturar la boca. Lo mismo no puede succionar. Y estuvo bien al inicio. Eso es tétanos neonatal. No pueden esperar que estén con opistótonos y con todo lo demás. Entonces, ahí, manejando a tiempo, puede solucionarse el problema. Hasta ahí eso es mucho más sensible. El otro dice neonato que no succiona el pezón desde el primer día de vida, y hemos dicho que desde el primer día de vida no puede haber eso. Neonato con rigidez de nuca y trismus desde hace 48 horas. Tampoco, ¿no? ¿Cuál es lo más sensible? Lo que hemos mencionado, la alternativa C. A ver esto de aquí. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más apropiada en un paciente adulto con diagnóstico de tétanos que requiere uso de ventilación mecánica? O sea, tiene que ser referente a la ventilación mecánica. ¿Qué se hacía para meterlos a ventilación mecánica? ¿Se le coloca el tubo? No, no es cierto. Entonces acá dice permanecer en ventilador mecánico el tiempo que sea necesario. Bueno, quizá. El otro dice postergar la traqueostomía para luego del 10.º día de ventilación mecánica. Sería absurdo, no podemos postergar, ¿no es cierto? El otro dice traqueostomía precoz. Eso sí se tiene que hacer. El otro dice pseudoanalgesia permanente, oxígeno alto flujo. ¿Qué van a elegir? ¿Cuál es lo que marca la diferencia en el tétanos? Traqueostomía precoz, ¿sí? De entrada. ¿Por qué? Porque si está con el tubo, eso estimula más contracciones. Sobre el tétanos indica la alternativa incorrecta. El tétanos generalizado es la forma clínica más común. Sí, es lo más común. En caso de inestabilidad autonómica está indicado el uso de sulfato de magnesio también. Solamente en esos casos se usa sulfato de magnesio. La penicilina G sódica es el antibiótico que mejores resultados ha demostrado para el tratamiento. Falso. ¿Cuál es el antibiótico que se debe usar? Metronidazol, no penicilina G. ¿Y por qué? Porque la penicilina inhibe también el GABA. Por lo tanto, yo no puedo darle una mano al tétanos. El otro dice se deben administrar de forma precoz la inmunoglobulina antitetánica, si quieren llámele Tetumán, y una dosis de toxoide antitetánico, que es la vacuna, llamado anatoxal. ¿No es cierto? Eso sí está bien. Y dice, el paciente debe permanecer aislado de estímulos sonoros y lumínicos, también. La alternativa era la C. Pero vuelvo a repetir, cuidado que en el examen les pregunten así. Ya, ustedes tienen que analizar, que ver la pregunta, ya va a haber momento para ver preguntas de ese tipo. Es probable que sigan considerando, ¿no? Penicilina G. Muy bien, doctores.